Dios mío. Chicos, continuamos con nuestro vídeo entonces. Ya nos habíamos quedado en que en este caso el esposo Juvenal Urbina, el esposo de, en este caso, pues la bella Fermina Daza había muerto. Recuerden que murió cuando estaba intentando hacer que baje su pajarito que hablaba muchos idiomas, su loro, ¿verdad? Y murió. Y pues en el funeral te aparece este amor que hace 50 años amaba a Fermina Daza. ¿Cómo se llamaba este hombre que la amó por siempre? Se llamaba Florentino Ariza, el telegrafista. Y recuerda que su padre lo separó porque no tenía mucho que ofrecerle y pues él siempre vivió enamorado de ella. Vamos a retroceder un poquito porque hasta aquí se quedaron, me parece, ¿no? Y viven 2 años de noviazgo por medio de... Ya ellos acá, vamos a ver, la historia terminar acá, hasta acá hemos visto, acá muere Juvenal Urbina. Y se sube a bajarlo, pero ya te podrás imaginar que él a su edad hacer estas cosas no resulta ser una buena idea. En ese momento él intenta coger al loro y se cae de la escalera y se mata. Cuando el doctor muere, resulta que había un personaje llamado Florentino Ariza, un hombre que vivió toda la vida enamorado de Fermina Daza, más de 50 años amándola, y para su sorpresa, Fermina también lo amaba, pero ella no lo manifestaba. Con esto podrás imaginar el sufrimiento de este pobre hombre enamorado. Después de esto, justo en el funeral del doctor Urbino, cuando ya todos habían salido, Florentino se acerca a Fermina, le da el sentido pésame y le dice: he esperado por ti más de 50 años, soy virgen para ti. Fermina se siente confundida y le pide que se marche. En esta parte de la novela, su escritor Gabriel García Márquez se devuelve 50 años y comienza a contar la historia de Florentino Ariza, un muchacho que se vestía. Que es el feedback. Hemos contado cuando muere el esposo de Fermina Daza y luego el autor, Gabriel García Márquez, vuelve al pasado, 50 años atrás, cuando este hombre, en este caso Florentino Ariza, estaba enamorado de Fermina Daza. Y estamos contando la historia de cuando ellos eran más jóvenes. Como un viejo con colores fúnebres. Trabajaba como telegrafista. En fin, era un chico pobre, sin nada que ofrecerle a la hermosa Fermina. Él comienza a hacerle cartas y entre esas le hace una carta hermosa que duró haciendo más de 3 meses. En papel especial usó dibujos y cuando por fin logra entregársela un domingo en la misa mayor, justo en el instante que se la va a dar, un pájaro pasa y defeca. Las heces caen justo en la carta. Te podrás imaginar lo incómodo que debió ser ese momento. Sin embargo, ella la recibe y viven 2 años de noviazgo por medio de cartas. Luego el papá de Fermina le pide a Florentino que se aleje de su hija porque él no tiene nada que ofrecerle y si no lo hace lo iba a matar. A lo que Florentino responde: máteme, que no hay nada más hermoso que morir por amor. Ante esta resistencia, el papá de Fermina decide sacarla del pueblo. Esta noticia entristece mucho a Florentino, pero luego de un tiempo, cuando Fermina vuelve y se encuentra con Florentino, se da cuenta que sus condiciones no son las mejores y decide que este no es el hombre que ella quiere para su vida, debido a que es pobre y no va a tener nada que ofrecerle. Además de esto, porque no sabía vestirse. Ella decide devolverle todos los detalles y las cartas que él le había escrito durante su noviazgo. Ante esta situación, Florentino queda demasiado triste y cuando se entera de que su amada se va a casar con otro hombre, su tristeza crece aún más y comienza a llorar, a recordarla. Pero esta situación también hace de que Florentino haga un cambio en su vida y se marcha a ejercer su labor en otra ciudad, donde logra su éxito y comienza a hacer dinero. Mientras la vida de Florentino cambiaba para bien, el matrimonio de Fermina se deterioraba. Incluso hubo infidelidad por parte del doctor Juvenal con una mujer morena que era muy hermosa. Pero al final su esposa se entera y él no tiene más remedio que decirle toda la verdad.
En este tiempo, Florentino Ariza ya tenía dinero, pero seguía vistiendo como un viejo y siempre llevaba puesto un sombrero porque era calvo. Después de la muerte del doctor Juvenal, Florentino seguía enamorado de Fermina, lloraba por ella y le escribía poemas, y en un año le envió más de 100 cartas. Cuando en una misa hecha en nombre del doctor Urbino, quien cumplía un año de muerto, Florentino va sin ser invitado y ve a Fermina. Ya estaba deteriorada por la edad, tenía 82 años y él tenía 86. Pero para él, ella aún seguía siendo su amada. Y aquí vuelve a surgir la chispa de amor que siempre había estado conectando a los dos. Una niña de 14 años que había sido la última amante de Florentino decide envenenarse. En la novela ella no menciona por qué lo hace, pero podemos deducir que fue por no soportar que el hombre que amaba, que ya era mucho mayor para ella, estaba enamorado de alguien más y se había ido con ella. Así es, en un viaje por el río Magdalena viven las cosas que nunca pudieron vivir. Juntos vieron muertos por el cólera, animales y cómo el medio ambiente se deterioraba. A esta edad tan avanzada hicieron el amor, después de 50 años de una dura espera. Se deciden y hacen una luna de miel impresionante. Por fin fueron felices juntos. No dejaron que más nadie subiera al barco. Y cuando el capitán le pregunta hasta cuándo seguirían así, con una bandera amarilla que hacía creer que traían cólera, pero era para que nadie subiera al barco en ese momento y para que no los vieran. En ese momento Florentino Ariza le responde: seguiremos así para toda la vida. Así es como culmina esta hermosa novela, mostrándonos que para el amor no existe edad y que siempre vale la pena esperar por aquello que tanto anhelamos. Bueno, chicos, así termina la hermosa historia de amor de Florentino Ariza y Fermina Daza, cuyo tema central pues sería el triunfo del amor sobre el tiempo, sobre el paso de los años. Un mensaje bonito nos da cómo pues Florentino Ariza mantuvo puro su amor, esa esencia que tuvo por Fermina Daza, que pese a ser separado por el padre de ella, pasaron 52 años y él seguía perdidamente enamorado de ella, lo manifestaba con cartas. Cuando Juvenal Urbina, el esposo de Fermina Daza, muere, él la busca en el funeral, la busca en la misa de un año y ahí pues la invita, ¿no?, a salir. Ya para eso él era un hombre rico, ya había hecho su fortuna, ¿no? Y bueno, pues ella se dio cuenta que realmente también ese amor estaba vivo todavía en ella, ¿no? Como un bonito mensaje de amor, pues se van en una de las embarcaciones que tenía Florentino Ariza. Por eso Fermina Daza tenía 2 hijos, los hijos le permitieron este viaje. Pues pusieron una bandera amarilla, ¿no? Era el símbolo de aquellas personas que tenían cólera. Lo hacían para que nadie más en los puertos pueda subir y creyeran que en ese barco había cólera. Así termina, un viaje sin retorno, un viaje sin fin, un viaje sin puerto, un viaje sin llegada. Solo querían estar juntos y para ellos pues, vivir su amor como si fuera ese amor de la juventud, ¿no? Ese amor en una etapa ya madura, pero con la esencia hermosa del amor vivo, ¿no? Esa esencia. Pues cuando el jefe de la embarcación le dice, ¿hasta cuándo vamos a seguir así con esa bandera amarilla? Para toda la vida, y recuperar todo el tiempo perdido. Así termina el hermoso amor. Sin embargo, durante la novela vemos algunos rasgos también de tragedia. Por ejemplo, obviamente, pues, Florentino Ariza, si bien es cierto, no se casó con nadie porque esperaba ansioso que algún día Fermina Daza pudiera volver con él. Ellos fueron enamoraditos 2 años en su juventud. Enamora a muchas mujeres, se volvió un Don Juan, pero nunca logró casarse con nadie ni entregó su amor. Solamente él vivía el momento, porque él estaba siempre enamorado de Fermina Daza y según él se quería mantener virgen para ella. Una señorita de 14 años se enamora de este señor, pues Florentino Ariza, y se suicida cuando se entera de que él va a casarse o va a volver, o va a volver con su amor primero, con su primer amor, que era, en este caso, pues Fermina Daza, ¿no? Se suicida. Y bueno, pues él había estado trabajando también como profesor de esta niña, encargado por sus padres, pero esta niña se logra enamorar de ella. Luego también se enamora de una mujer, pues que se encargaba, en este caso, de criar loros. Se enamora de esta mujer y esta mujer estaba casada. Un día, pues cuando estaban en un momento pasional, a él se le ocurre escribirle algo encima de sus órganos genitales que decía, esto me pertenece, arriba de su, no de su estómago, por ahí. Cuando el esposo ve, la mata a esta mujer por infiel. Imagínense que hay 2 hechos trágicos en relación a el amor que inspiró este hombre, Florentino Ariza, que, ¿no?, para esperar el amor de ella se volvió un poquito, pues, Don Juan, un poquito, no, seductor con las mujeres.
Entonces, como tema dijimos que hablamos pues del tema de la fidelidad, del amor, de este amor que duró muchos años, en este caso, Florentino Ariza por Fermina Daza. Ellos se encuentran ya a los 82 ella y a los 86 años él, ¿ya? Muy bien, esa es la historia del amor en los tiempos del cólera. Vamos a ver otra obra, que es La triste historia de Cándida Heredia, también de Gabriel García Márquez, ¿ya? Es importante recalcar. Un ratito, vamos a ver la otra historia. A ver, esta otra historia también narra un hecho un poquito trágico acerca de la historia de cómo una abuela pues tuvo que, en este caso, definir la vida de su nieta. La trataba muy mal, hacía limpiar, lavar, la trataba como una esclava a pesar de que era su nieta. Sin embargo, el culmen de la obra se da cuando ella un día de casualidad pues incendia la casa y ella le hace pagar todos estos desmadres haciéndola trabajar y prostituirse, ¿no? Al final ella se venga. Vamos a ver qué pasa al final de la historia. La abuela vendía Heréndira. A ver, vamos a ver la historia de la triste historia de que hiciera el oficio, ¿ya? Porque ella nunca le decía no. Aquí la personaje central se llama Cándida Heréndira, la abuela también. Como lo mencioné, ella la trataba como una esclava a su nieta, la hacía trabajar mucho y vive en una mansión, un poco alejada. Un día de casualidad ella incendia la casa con unos candelabros y por todas las pérdidas económicas que tuvieron, la abuela le hace pagar a ella prostituyéndose, ¿no? No podía caminar sin ser apoyada de la nieta. A ver, van a escuchar la historia, ¿ya? Escuchamos, chicos. Vamos a compartir. Vamos a escuchar. Aquí no hay muchas imágenes, vamos a escuchar más bien la historia. Una colección de cuentos que escribió el autor. Y pues este cuento está dentro del libro llamado Los 12 cuentos peregrinos. Dentro de los 12 cuentos peregrinos está este cuento. Es uno de los 12 cuentos que en realidad este libro incluye Márquez. Otra colección de unos cuentos que son muy buenos también. Así que bueno, el libro comienza. Heréndira se estaba bañando a la abuela cuando empezó el viento de su desgracia. Bueno, Heréndira es la nieta que había cumplido apenas los 14 años. Vivía sola con su abuela en una enorme mansión extraviada en el desierto. El único animal de plumas que puede sobrevivir allí era un avestruz raquítico. La nieta atendía a su abuela, que necesitaba ayuda con todo a causa de su grandeza e inmovilidad. Esta señora sufría de obesidad. Normalmente necesitaba 2 horas cada día para arreglar la anciana. No podía caminar sin ser apoyada de la nieta. Heréndira era languida y de huesos tiernos y demasiado mansa por su edad. Era la sola sobreviviente con la abuela de la familia de origen legendaria contrabandista que se llamaba Amadis. Heréndira era una joven que se dejaba dominar fácilmente. Su abuela la ponía a trabajar muchas horas y Este es el vídeo de Cándida Heredia, chicos. Atendía a su abuela que necesitaba ayuda con todo. A causa de su grandeza e inmovilidad, normalmente necesitaba 2 horas cada día para arreglar a la anciana. No podía caminar sin ser apoyado de la nieta. Heréndira era lánguida y de huesos tiernos, y demasiado mansa para su edad. Era la sola sobreviviente con la abuela,
de la familia de origen legendaria contrabandista que se llamaba Amadís. Heréndira no decía mucho a la abuela, por lo general solo «sí, abuela». El día en que empezó su desgracia, la abuela vio que Heréndira se volvió a dormir caminando, y ésta le regañó. Heréndira se excusó diciendo, «Es la costumbre del cuerpo». El ambiente de la mansión y del desierto se describe como aislado, y la vida de las dos como una existencia rutinaria. Por una desgraciada casualidad, cuando Heréndira se durmió con un candelabro ya encendido, se hizo fuego en la mansión. La gente del pueblo trató de rescatar los restos del desastre, pero no quedó mucho. La abuela empezó inmediatamente el trabajo de hacer a Heréndira que pagara por su negligencia. El medio fue venderla a los hombres. El primer cliente fue un viudo del pueblo que era muy conocido en el desierto, porque pagaba a buen precio la virginidad. Cuando no hubo en el pueblo ningún otro hombre que pudiera pagar por el amor de Heréndira, la abuela la llevó en un camión de carga hacia otros pueblos y regiones. Heréndira tuvo que pagar por el viaje haciendo amores con el carguero del camión. Este encuentro fue una experiencia para Heréndira, porque el carguero le gustó a ella y ella también gustó de él. La abuela comenzó a arreglar a Heréndira. Le pintó la cara con un estilo que había estado de moda en su juventud y le dijo, «Los hombres son muy brutos en asuntos de mujeres». En un tendere, la abuela instaló una estera y Heréndira. Un hombre del Correo Nacional pagó por los servicios de Heréndira para narrar de ella a otros hombres que él encontró por su trabajo. Fue un trato de éxito. Detrás de los hombres vinieron mesas de lotería, puestos de comida y un fotógrafo en bicicleta que instaló frente al campamento una cámara de cabellete con manga de luto. Con el paso de los meses, la abuela fue menos severa con el pago del dinero y empezó por admitir a los hombres que contemplaran el pago con medallas de santos, reliquias de familia, anillos matrimoniales y todo cuanto fuera capaz de demostrar. La abuela tuvo suficiente dinero para comprar un burro, y entonces fue posible buscar otros lugares para cobrarse la deuda. En San Miguel del Desierto encontró a Ulises, el hijo de un contrabandista holandés. Ulises era un adolescente dorado, de ojos marítimos y solitarios, y con la identidad de un ángel furtivo. Cuando él visitó a la carpa de Heréndira, los jóvenes se gustaron, se quisieron. Por Ulises, Heréndira era la primera mujer con quien él hacía el amor. En la misma ciudad había una casa de misioneros. Como Heréndira era menor de edad, le dijeron a la abuela que querían ponerla bajo su custodia, o tendrían que recurrir a otros métodos. Una noche, cuando la abuela y Heréndira dormían, unos hombres mandados por los misioneros la llevaron al convento de la misión. Heréndira no perdió ni una noche de sueño desde que la llevaron al convento. Ella vivía descubriendo otras formas de belleza y de horror que nunca había imaginado en el mundo en el estrecho de la cama. Ella fue feliz con las nuevas experiencias. La abuela intentaba rescatar a la nieta de la tutela de los misioneros. Ella recurrió a la autoridad civil, pero el alcalde le dijo que no podía hacer nada. Los padrecitos, de acuerdo con el concordato, tenían el derecho a quedarse con la niña hasta que sea mayor de edad o hasta que se case. La abuela buscó ayuda a los contrabandistas, diciendo que era la dama de Amadís, el Grande, pero el hombre contrabandista con quien ella platicó no conocía siquiera a los Amadises, ni quiso atreverse en las cosas de Dios. La solución era pagar a un muchacho de pelo indio 20 pesos para que se case con Heréndira. Cuando Heréndira se le preguntó cuál era su voluntad libre, ella respondió que no quería casarse con el indio, sino irse con la abuela. Cuando Ulises volvió a casa, tenía un sucesor del tiempo en el desierto, tocando cosas de vidrio, por ejemplo, una jarra de cristal. La jarra se volvió azul. La madre guajirana de Ulises le dijo que esas cosas solo suceden por amor.
El padre de Ulises no sabía guajiro y la madre no sabía holandés. Entonces, Ulises podía mantener una conversación distinta con cada uno de los padres. Ulises no quería hablar sobre Heréndira con su madre, aunque ella entendía que había alguien más. Ulises no podría dormir tratando de dominar el dolor de los recuerdos, hasta que el propio dolor le dio fuerzas. Se fugó de la casa en la camioneta cargada de pájaros, viajó por el desierto el resto de la noche y al amanecer preguntó a sus pueblos y rancherías cuál era el rumbo de Heréndira. Al tercer día se encontró con un hombre del Correo Nacional y este le indicó que la abuela y Heréndira se dirigían hacia el mar con la intención de la abuela de irse para la isla de Aruba. Cuando Ulises encontró, tentó a Heréndira a huir con él hacia el otro lado de la frontera. Mostró a Heréndira una naranja de la caja de caudales de su padre. En su interior era clavado un diamante legítimo. También le mostró una pistola y le dijo que tenía en la camioneta. Heréndira, después de unos días, se decidió para siempre alejarse de la abuela. Se escaparon hacia el desierto. Esa vez, la abuela recurrió de inmediato a la autoridad civil. El comandante de retén decidió atrapar a los fugitivos. En una camioneta militar viajaron el comandante, la abuela, el padre de Ulises y unos agentes armados. Antes del mediodía, empezaron a ver las plumas de los pájaros de la camioneta de Ulises, que pasaban en el viento. Los fugitivos fueron capturados y el tercer periodo de esclavitud comenzó para Heréndira. El punto de vista de la abuela era que Heréndira no se puede quejar. Tiene ropas de reina, una cama de lujo, una banda de música propia y 14 indios a tu servicio. ¿No te parece espléndido? Cuando yo te falte, ni quedarás a la merced de los hombres, porque tendrás tu casa propia en una ciudad de importancia. Heréndira contestó como siempre: sí, abuela. Sin embargo, Heréndira no emitió un suspiro que permitiera vislumbrar su pensamiento. Se Ulises y llamó con toda la fuerza de su voz interior: ¡Ulises! Ulises despertó de golpe. Había oído la voz de Heréndira con perfecta claridad. Se decidió salvarla de su desgracia. La última vez tuvo éxito, pero no sin molestias. Al primero, intentaron matar a la abuela con una libra de veneno de ratas, envuelto con nata de leche y mermelada de frambuesa. Solo resultó en que la abuela hizo trances domando y les perdió. Al segundo, Ulises utilizó un detonante. Resultó en una peluca chamuscada y la camisa en piltrafas. Pero la abuela estaba más viva que nunca. Al tercero, Ulises la mató con el cuchillo de destezar. El cuento concluye cuando Heréndira iba corriendo contra el viento, y ninguna voz de este mundo la podía detener, ni siquiera la voz de Ulises. En 12 cuentos peregrinos por Gabriel García Márquez, narra la historia de Heréndira de 14 años, sirve a la abuela como una esclava, limpia hasta que un día un candelabro hizo que se incendie la mansión donde vivía con la abuela, y la abuela, de venganza, obligó a prostituirse a su nieta de 14 años para pagar todo lo que se perdió en el incendio de su mansión. Primero le vendió 200,020 pesos a un viudo por un tiempo. Luego dijo, bueno, esto no alcanza, así que vas a tener que prostituirse, y la llevó a diferentes pueblos a prostituirse a la pobre joven. Así que ella cobró fama por su juventud y por este oficio que lo obligaba a la desalmada abuela. Por eso se llama la triste historia de Heréndira y su desalmada o malvada abuela. Hasta que ella conoce a un hombre que vino a solicitar sus servicios, joven también llamado Ulises, quien consideró su primer amor a Cándida Heréndira. Y pues se enamora de ella y promete ayudarla para poder librarse de esta malvada abuela. Así que planean, como han visto, matar a la abuela. La intentan 2 veces y no logran matarla con un detonante, con un veneno para ratas. Así que la tercera vez sí, lo que hace Ulises es apuñalar con un cuchillo a la desalmada abuela y la obesa abuela, porque ya Cándida Heréndira no quería seguir más haciendo este oficio tan terrorífico como es la prostitución. Y
cuando logró matarla, Heréndira simplemente no escaparse. Como escucharon en el vídeo, no había voz que la detenga, ni siquiera la de Ulises. Ella se escapó y se fue con el poco dinero que pudo recaudar de la abuela, y pues sin rumbo fijo, ¿no? Porque ella solo quería librarse y por fin tomar sus decisiones ella, y no siempre las que tenía que obligarle la abuela, porque siempre decía, sí, abuela, está bien, abuela, ¿no? Pero le obligaba a hacer cosas que ella obviamente no quería, ¿no? No quería. Esa es la historia de Cándida Heréndira y su abuela desalmada. Ya, chicos, muy bien. La otra historia que nos toca ver es la historia de Rayuela de Julio Cortázar. Rayuela, ¿de qué trata? Lo vamos a contar brevemente. Habla de un personaje llamado Horacio Oliveira. Horacio Oliveira pues está enamorado o vive con otra mujer llamada La Maga. Esta mujer llamada La Maga tiene un hijito que es solamente de ella, llamado en este caso Rocamadour. La Maga también es llamada Lucía, sino que así le dice de apodo el Horacio Oliveira. Horacio Oliveira es un poeta, es un periodista y funda con otros amigos el Club de la Serpiente, donde hablan de poetas y de asuntos literarios cultos que la Maga nunca entiende, nunca puede participar porque no tiene cultura general como tiene Horacio Oliveira con sus amigos. Pero ella pues tiene un hijito a quien le paga a una institutriz para que lo pueda cuidar. Sin embargo, ellos pasan por un problema económico y ya no le pueden pagar a esta institutriz para que siga cuidando pues, a su hijito. Así que este hijito Rocamadour tiene que venir a vivir al departamento. Era pequeñito y bastante húmedo, tenía mucho salitre. Para mala suerte, el pequeñito estaba con inicios de neumonía, así que el traerlo a vivir por cuestión económica de no poderle pagar a la empleada hizo que su enfermedad empeore de Rocamadour. No sabía qué hacer la Maga, no tenía ni para llevarlo a un hospital ni nada, así que el bebé con el tiempo muere, porque este lugar era muy húmedo y esto enfermó más o agravó más su enfermedad. Esto detona un grave momento para la Maga, porque ella al no encontrar una especie de apoyo, una especie de, digamos, de apoyo sentimental de parte de Horacio, porque Horacio estaba muy mal al saber que el niño había muerto en su departamento. Entonces la Maga le deja una carta y se va y abandona a Horacio Oliveira. Horacio Oliveira no puede creer lo que ha pasado y busca a la Maga por todos lados. Se va incluso a buscarla hasta Argentina, se va hasta Uruguay a buscarla porque ella vivía allá inicialmente. Entonces pasamos a la segunda parte de la obra. La primera parte de la obra se llama El lado de allá, que es donde hablamos de cómo Oliveira es abandonado por la Maga cuando tenga Rocamadour y este muere en el departamento de ellos, ¿ya? Entonces, pues ella se va sin rumbo fijo y la abandona. La segunda parte de la obra se llama El lado de acá, donde Horacio se ve que es abandonado por la Maga y se va a Buenos Aires, Argentina, en busca de su exnovia para poder calmar su dolor y su pena por el abandono de la Maga. Si bien es cierto, él amaba a la Maga, él no era muy expresivo ni muy sentimental con ella. Entonces, en esta segunda parte de la historia, se va y se encuentra con unos amigos que le dan la bienvenida allá en Argentina. Eran Manolo Traveler y la esposa Talita. Horacio Oliveira empezó a volverse un poco loco porque empezó a ver en Talita, la esposa de su mejor amigo Manolo Traveler, empezó a ver a la Maga, la confundía mucho y hasta tenía algunos sentimientos de pasión por ella, pero sabía que esto era incorrecto porque Talita estaba casada con su amigo. Horacio empezó a vender telas para poder ganarse la vida y le fue mal. Para eso Manolo Traveler y su esposa Talita trabajaban en un circo, así que le consiguen trabajo a su amigo Horacio para que trabaje en el circo. Con el tiempo, este circo es vendido a otro empresario y se convierte en un hospital psiquiátrico, así que ellos se quedan trabajando igual en el hospital psiquiátrico. En el caso de Talita, que era enfermera, se queda como enfermera y Horacio y Manolo Traveler se quedan como seguridad, como personal de seguridad. Horacio entonces se queda pues ahí trabajando con ellos. Sin embargo, en una oportunidad se encuentran en el ascensor con Talita. Y Horacio Oliveira se atreve a besarla. Ella no le corresponde, pero obviamente le avisa a su esposo, Manolo Traveler, lo que ha pasado. Horacio, presintiendo que va a pasar una tragedia, obviamente él ha ofendido a su amigo queriendo besar a su esposa, Talita, empieza a irse a su departamento y a encerrar la puerta con trancas y con muebles para que no ingrese. Obviamente Manolo Traveler, al enterarse de lo que iba a hacer, pues en este caso, Horacio Oliveira va a reclamarla, pero quiere hablarle como amigo y hacerle comprender, porque ella se había dado cuenta de que él estaba confundiendo a su amada Maga con su esposa, así que él quería hacerla reflexionar y entender que eso no era correcto. Sin embargo, Horacio piensa lo peor y piensa que ha ido a matarlo. Así que lo que va a hacer Horacio Oliveira es esperar simplemente su muerte. Cuando ve que realmente Manolo Traveler logra sacar la tranca que había puesto en la puerta para que nadie ingrese, Horacio Oliveira lo encuentra sentado junto a la ventana y pues piensa lo peor. Así que ni bien lo ves, en la historia del libro no se ve si se tira o se lanza o no Horacio Oliveira, pero ahí termina la historia cuando aparentemente
Horacio prefiere lanzarse y suicidarse tirándose por la ventana antes de que Manolo lo mate, porque él cree que lo va a matar, ¿no? Es un loco pensamiento. Y la tercera parte de la obra se llama De ambos lados, en la cual él narra la historia real, ¿no? Ahí aparece que realmente no se suicidó, se le ve normal caminando, se le ve incluso yendo al hospital a visitar a uno de sus amigos poetas, que él narra al inicio de la historia, y se ve cómo él empieza a reflexionar sobre ese amor frustrado que tuvo por la maga, y sobre todo a reflexionar de que él debió buscar un equilibrio entre el amor que sentía por ella y no dejarla de lado, no la apoyó en el momento en que más necesitaba, ¿no? Se dice que esa tercera parte, que se llama De ambos lados, no tiene mucha relación con las otras dos partes que sí la tienen, ¿no? Pero pues por eso él dice, estas historias son imprescindibles, las puedes omitir, y pues solamente lee hasta el capítulo 56. Rayuela nos habla más de un amor desolado, un amor un poco que busca quizá la perfección, como Horacio Oliveira, ¿no? Quiere buscar una mujer culta como él, pero la maga lo ama, a su estilo, a su modo, no es una mujer culta, ¿no? Pero lo ama mucho. Entonces, en esta parte de la obra vemos más o menos ese amor, pues, un poco incomprensible, el tema de la muerte, el tema de la soledad, el tema de la cultura, ¿no? Vemos temas, entonces, también que se relacionan con algunos detalles en este caso cotidianos acerca del amor que vivía, ese amor un poquito enfermizo que vivía entre Horacio Oliveira y la maga, ¿no? Sobre todo cuando vemos cómo así él después, incluso de que muere el hijo de la maga, en lugar de apoyarla, él no va al funeral, no va al entierro, más bien se va por ahí a conversar y a beber con personas desconocidas, ¿no? O sea, hace cuestiones insignificantes, cuestiones lo que llamaríamos existenciales. Se va incluso a una taberna donde ve una mujer que toca piano, todas las personas les parece que toca mal a esta mujer y se va criticándola, y sin embargo él quiere ayudarla, quiere enamorarla, ¿no? O sea, se ve cuestiones totalmente incomprensibles, ¿ya? Por eso que el tema más o menos sería ese amor frustrado entre dos seres distintos, antípodas, que no se comprenden porque él tiene una cultura y otra cultura, y pues él tiene una forma espontánea de ver la vida, una forma más despreocupada, él en cambio es un hombre más reflexivo, pues no se comprenden, ¿no? La maga es muy simultánea, muy espontánea, Oliveira es muy intelectual, muy analítico, pero el tema en sí sería el amor frustrado entre dos seres distintos y su fatal consecuencia en este caso, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver rápidamente, a ver un vídeo de Rayuela que nos resuma lo que ya les he comentado. Hola, Infolector. De estos personajes, ¿no? A ver, me dicen si están escuchando el audio para poder terminar con esta historia. Están escuchando, ¿verdad? Vamos a poner compartir sonido. Ya escuchamos. Bienvenido a un nuevo resumen animado de Infolibros. Estamos complacidos de reseñar un libro crucial para la literatura latinoamericana del siglo XX, Rayuela, de Julio Cortázar. Aquí está Julio Cortázar, miren, él es argentino. Rayuela es considerada la obra más importante de Julio Cortázar. Publicada en 1963, ha sido catalogada por la crítica como una antinovela, debido a su singular estructura narrativa, innovadora, revolucionaria y lúdica. Son algunos adjetivos con los que podemos identificar esta obra maestra del fenómeno literario conocido como el boom latinoamericano. Cortázar se inspiró en el juego infantil conocido en algunos países sudamericanos como Rayuela. La posición inicial del jugador se llama tierra. Desde allí lanza una piedra a una serie de casillas y se atraviesa una por una progresivamente hasta llegar al final, llamado cielo. Se trata de una metáfora de la vida del protagonista de la novela, Horacio Oliveira. Esta obra narrativa contiene 155 capítulos en total. No obstante, el libro puede ser leído de muchas maneras, como el lector prefiera, saltando de un capítulo a otro sin un orden. El autor recomienda leerlo de dos maneras. La primera de forma lineal, del capítulo 1 al 56, pudiendo prescindir del resto sin ningún problema. La segunda, siguiendo el orden de un tablero de instrucciones que el mismo Cortázar deja como guía para que el lector no se pierda. De esta manera, el lector se hace protagonista, convirtiéndose en una pieza fundamental y activa en el proceso de lectura y comprensión de la novela. El libro se estructura en tres partes. La primera se titula Del lado de allá y va del capítulo 1 al 36. Está ambientada en París y relata la complicada relación entre Horacio Oliveira y Lucía, a quien todos llaman la maga. Ambos se gustan mucho, pero son muy diferentes. Horacio es un hombre intelectual, frío y distante, con un nivel educativo muy alto. La maga, por su parte, es una mujer más apasionada, divertida e ingenua y con un bajo nivel intelectual. Esto hace que le cueste mucho comprender a Horacio.
Ambos conforman un grupo de lectura y discusión literaria junto con varios artistas y escritores, al que llaman Club de la Serpiente. Sus conversaciones son profundamente filosóficas y hacen constantes críticas a la obra de Morelli, un escritor que todos admiran mucho. La maga solicita constantemente que se le expliquen los referentes y temas de los que hablan en los encuentros, a lo que todos acceden con amabilidad. La maga y Horacio tienen otro aspecto que los hace discutir y distanciarse. El bebé Rocamadour, hijo de la maga y a quien ella tiene que dejar con una nodriza en el campo. A Oliveira no le gusta tener que convivir con el niño y Lucía tiene sentimientos encontrados al respecto. Un día el bebé enferma y ella decide llevarlo a vivir en el pequeño apartamento de París donde apenas cabían ella y Horacio. Allí la salud del bebé empeora y muere. Esto desata un caudal de dolor en la maga al que Horacio no puede responder, viéndose imposibilitado de consolar a su mujer. Luego de esto la maga desaparece y Horacio no la puede encontrar nunca más. La segunda parte, del lado de acá, va del capítulo 37 al 56. Aquí el autor narra el regreso de Horacio a Argentina, su país natal. Allí se encuentra con una exnovia con la que vive temporalmente, muy cerca de un amigo de la infancia, Manuel Traveler y su esposa Talita. Al ver a Talita, Horacio no puede evitar sentir que se parece demasiado a la maga, por lo que en muchas ocasiones muestra intenciones de conquistarla. Traveler desconfía mucho de esta situación, pero accede a ayudar a su amigo, dándole empleo en el circo donde él y Talita trabajan. Con el pasar del tiempo, Horacio se va tornando más inestable emocional y mentalmente. Constantemente confunde a Talita con la maga, aunque por momentos entra en razón dándose cuenta de su error. El circo donde trabajan los tres cierra sus puertas para ser vendido y convertido en un hospital psiquiátrico. El nuevo dueño decide dejarlos trabajando allí. Horacio y Traveler son guardias nocturnos y Talita farmacéutica. En ese lúgubre lugar, Horacio comienza a padecer fuertes delirios de persecución. La culpa por estar enamorado de Talita lo lleva a pensar que Traveler lo persigue para matarlo. En el último capítulo de esta parte, Oliveira intenta lanzarse de la ventana de una de las habitaciones del hospital y, en realidad, no queda claro si lo hizo o no. La tercera parte se titula Capítulos prescindibles, del 57 al 155, y que el lector puede decidir no leerlos en lo absoluto. No obstante, es allí donde se revelan algunos enigmas y puntos no revelados de las otras partes. Incluye artículos de prensa, citas de libros, cartas, entre otros documentos. Algunos críticos afirman que allí se encuentra el corazón de la novela y que son capítulos importantes para tener una comprensión más completa de ella. El carácter experimental y novedoso de esta magnífica obra continúa vigente hasta nuestros días. La libertad de saltar de un capítulo a otro, cual si estuviéramos jugando la rayuela, es una experiencia que merece la pena. Cada línea, cada capítulo, es un torrente de creatividad que se abre ante nuestros ojos entre metáforas, reflexiones, conversaciones filosóficas, emociones profundas y la psicología compleja de cada personaje. Es una lectura imprescindible que no puedes dejar pasar. Muy bien, chicos, ahí terminamos con la obra entonces Rayuela, ¿no? Rayuela es entonces la obra que nos narra acerca de ese amor incomprensible que sentía Horacio Oliveira con su amada, la amada, y que luego la confunde con Talita, ¿verdad? Ese amor dispar, ese amor frustrado, ¿no? Que pues termina con el abandono de la maga a, en este caso, Horacio Oliveira. ¿Qué nos piden acá? Esto lo vas a hacer en tu cuadernito, ¿ya? Rayuela ya te hemos contado cuáles son los personajes centrales, Horacio Oliveira, ¿quién más? ¿Recuerdas? La maga, que también es Lucía, Traveler, que es su amigo que se le encuentra en Argentina, cuando la segunda parte de la obra, y también tenemos pues a Talita, quien confunde él locamente con su amada que lo abandonó. El amor en los tiempos del cólera, ¿de quién hablamos acá? ¿Te acuerdas? Fermina Daza, el esposo Juvenal Urbina, que era un médico que vino a ayudar a la ciudad de Colombia con la peste del cólera. El papá ve buen partido en este médico y decide que su hija se debe casar con él, abandonando a su antiguo amor, en este caso Florentino Ariza, que después de 52 años la vuelve a encontrar en el funeral del esposo y pues a través de cartas le propone escaparse juntos, ella acepta, se da cuenta que la esencia del amor sigue viva, esta llama de adolescentes que tenían, y pues se van en un viaje sin rumbo fijo con una bandera amarilla que simbolizaba el cólera, por eso se llama el amor en los tiempos del cólera, y es un amor que vence el paso del tiempo, es un amor que sabe esperar, ¿no? Así termina la hermosa historia en un final feliz de Florentino Ariza y Fermina Daza. Crónica de una muerte anunciada ya lo hemos visto, chicos, ¿ya? La historia de Santiago Nazar, ¿recuerdan?
que iba a ser asesinado por los hermanos de la señorita que ellos creían que él había deshonrado. Sin embargo, no fue así, es una obra que ya hemos visto, ¿ya? Aquí solamente vas a hacerme el argumento de las obras que hemos visto, El amor en los tiempos del cólera y de Rayuela, nada más, no de todo, ¿ya? Solamente de estos dos que ya hemos contado el día de hoy, y el otro lo vamos a ver en clases posteriores. ¿A qué obra pertenecen los personajes? La maga, a ver, ayúdenme, pertenece a la obra Rayuela, también es llamada Lucía, ¿no? La maga, recuerden que también se llama Lucía. La maga es Lucía. Horacio Oliveira también pertenece a la obra llamada Rayuela, que es el personaje principal. Se dice que sería el alter ego de Julio Cortázar, este argentino. Santiago Nazar, ya hemos visto esta obra la unidad pasada, Crónica de una muerte anunciada. También de Gabriel García Márquez, ¿ya? Anunciada. Aquí, repito, solamente van a hacerme el resumen de estos dos, argumentos de esas dos obras, nada más. Luego tenemos el personaje llamado Sierva María. Sierva María, chicos, pertenece también a, en este caso, a la historia de Crónica de una muerte anunciada. Crónica de una muerte anunciada. Es una de las sirvientas de Santiago Nazar, a quien él intenta seducir, y su madre, la morena, no le deja. Aureliano Buendía. Aureliano Buendía pertenece a la hermosa obra 100 años de soledad. 100 años de soledad. Recuerda que hay 3 generaciones de los Buendía. Y Fermina Daza es la protagonista y la amada de, en este caso, la obra, en este caso, El amor en los tiempos del cólera. El amor en los tiempos del cólera. Hacer un árbol genealógico de 100 años de soledad, esto lo haces como tareita, es un árbol de un inicio, ¿te acuerdas? Aureliano Buendía, Úrsula Iguarán, cuáles son los hijos, cuáles son los nietos, cuáles son los bisnietos, es una especie de estructura, y explicar la estructura de Rayuela. Rayuela tiene una estructura de 3 partes, ¿ya? Y escuchamos que tiene 155 capítulos, y se divide en 3 partes. Dijimos, la primera parte es el lado de allá, que narra la historia ya en París con la maga. El lado B tenemos el lado de acá, y se narra la historia que él tiene en Buenos Aires, Argentina, cuando se va con sus amigos. Aquí es en Buenos Aires, Argentina. La primera parte se narra en París. Y la última parte ya es más que nada argumentos filosóficos, ¿no? Y la otra parte se llama De ambos lados. Esa es la estructura. Acá se descubre que Oliveira no se mató, y pues empieza a narrar sus gustos literarios y todo ello, ¿no? Extensión, ¿cómo se originó el vanguardismo en Latinoamérica? Ya vimos, ¿no? Como consecuencia de la corriente, del contexto de la Guerra Mundial. ¿Cuáles son los movimientos vanguardistas europeos más importantes? Tenemos varios movimientos vanguardistas en este cuadro. Tú puedes mencionar solo 2 de ellos. Aquí están los movimientos vanguardistas. Esos son los movimientos vanguardistas más importantes, ¿ya? ¿Cuáles son? El futurismo, el dadaísmo, el surrealismo, el ultraísmo, el creacionismo. Menciona 2 y sus representantes. Dice en la pregunta número 2. ¿Cuáles son las características más importantes? ¿Recuerdas? El rompimiento con las normas estéticas, el afán de libertad, nuevos sismos de vanguardias, uso de neologismos, uso pendiente de la metáfora, temas disímiles y universales, entre las características más importantes del vanguardismo, ¿ya? ¿Qué países latinoamericanos asumieron la influencia de las corrientes europeas? ¿Cuáles son? Obviamente los países del boom latinoamericano, como Colombia, como Perú, como Argentina con Cortázar, como México con Carlos Fuentes. Ya estos son los países que más se influenciaron. Vamos a poner Perú, Argentina, México, Colombia con Gabriel García Márquez, Perú con en este caso, Westphalen, Perú con Vallejo, Argentina con Cortázar, México con Carlos Fuentes, Colombia con Gabo. ¿Qué son los manifiestos? Los manifiestos son los ismos de vanguardia. Son los ismos de vanguardia o vertientes literarias que aparecieron en este contexto. ¿Cuáles son? Los más famosos son, en este caso dijimos, el futurismo, que hace una loa al movimiento, a la máquina. El dadaísmo, que se relaciona con la pintura, una pintura bastante abstracta, sin sentido, pero para ellos lo tenía. El expresionismo, el surrealismo, tenemos a Kafka con la metamorfosis, etc. entre otros, ¿ya? Aquí dijimos cómo se originó con el contexto de las guerras mundiales. Como una voz de protesta
innovadora y reveladora. ¿Cuáles son los hechos de vanguardia más importantes? Vamos a poner acá el futurismo, que es el más importante, siempre lo mencionan primero, el expresionismo, surrealismo, y el surrealismo, el dadaísmo, son los más famosos. Características de la vanguardia, que te ayudo, ¿ya? Afán de innovación, rompe las normas estéticas de la poesía, crea ismos de vanguardia, temas existencialistas, desarrolló la poesía y la narrativa. Muy bien. Completa los siguientes enunciados, dice. A ver, vamos a ver, completa los siguientes enunciados. Disculpen, es la pregunta 2, ¿ya? ¿Se movió? Ya saben que es la 2. Dice, completa. Sus inicios la vanguardia en latinoamericana cultivó en poesía, en sus inicios, ¿ya? Primero empezó solamente con poesía y no en narrativa, pero después se desarrolló en los dos. Ya luego vino el boom, en la cual se perfeccionó, y no en narrativa. Al principio fue solo poesía, por ejemplo, con Vallejo con Trilce. El precursor del creacionismo fue Vicente Huidobro, con su obra Altazor, ¿ya? Vamos a poner, el precursor del creacionismo fue, como dice en tu ficha, Vicente Huidobro. Él es de Chile. Él es de Chile. Jorge Luis Borges, representante del ultraísmo, es otro ismo de vanguardia, del ultraísmo. ¿En dónde? En Argentina, él es argentino. Ahí en el ultraísmo vemos mucho tema de lo absurdo, mucho tema de metafísica y filosofía. ¿Qué trajo como consecuencia? Bueno, obviamente pérdidas económicas, ¿no? Pérdidas humanas y económicas. Trajo el vanguardismo y sus diferentes ismos de vanguardia. Y como consecuencia trajo el famoso boom literario de la generación del 60. El boom literario en la generación posterior del 60. Octavio Paz perteneció al movimiento vanguardista también, ¿ya? Muy bien, chicos. Octavio Paz en México, vanguardista. Muy bien, chicos, hemos culminado entonces. Ahora les envío el video. Gracias por participar. De tareita solamente queda que me hagan los argumentos y sus dibujitos. Ya te apoyé con la parte de la extensión de abajo. Y queda como tarea que tú me hagas el argumento de lo que ya te conté, Rayuela, y el amor en los tiempos del cólera, ¿ya? Vamos a poner aquí una tareita más. En lugar de crónica de una muerte anunciada, vamos a poner la triste historia de Cándida Heréndira y su abuela desalmada. ¿Ya? Eso más me vas a hacer los tres. Ya va a quedar solamente de tareita con sus argumentos. Muy bien, chicos, gracias por participar. Nos vemos el día de mañana. Cuídense. Chau, chau.